We're going to go to the scripture. Y voy a enseñar el día de hoy acerca de discernimiento. Tonight I'm going to teach you about discernment. Dios ha estado hablando a mi corazón en las últimas semanas. God has been speaking to my heart in the last week. El miércoles comencé a enseñar acerca de discernimiento espiritual. I started teaching on Wednesday about the, spiritual discernment. Y hoy voy a profundizar en la escritura, en la palabra de Dios. And tonight I'm going to go deep into the scripture. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es el discernimiento. First thing we need to understand is what is discernment. El discernimiento es un don que recibimos de parte de Dios. Discernment is a gift that we receive from God. Se refiere a la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Is the capacity, the ability to distinguish between good and evil. Poder distinguir entre la verdad y el error, To be able to distinguish between error and good. And entre la truth. voluntad de Dios y nuestra voluntad. Between God's will and our will. Es una facultad para poder entender las cosas espirituales It is a faculty to understand the spiritual things y poder tomar decisiones sabias que agradan a Dios. and make wise decisions that please God. Y esas decisiones deben de ser guiadas por el Espíritu Santo. And those decisions need to be guided by the Holy Spirit. Entonces, el discernimiento no es algo que nace en el hombre o en la mujer, Discernment is not something that's born in men or women, sino es un don, un regalo que Dios nos da. but it's a gift that God gives us. Y como todo don que Dios da a sus hijos y a la iglesia, And as every gift that God gives to his children of the church, es para usarlo. it's to use it. Diga conmigo, para usarlo. Say it with me, to use it. Es decir, usted puede tener, no sé, en su casa la herramienta más sofisticada For example, you can have the more sophisticated tools in your house. y la tiene guardada en la caja de herramientas. And you have it saved in your toolbox. Se le descompone el carro, Your car breaks down, pero si usted no saca la herramienta, de nada le va a servir si no la usa. but if you don't take out your tools, it's going to be good for nothing if you don't use Entonces, it. como todos los dones que Dios nos da, As all the gifts that God gives us es para usarlos is to use them y para bendecir nuestra vida. and to bless our life. En 1 de Corintios capítulo 11, 1 Corinthians chapter versículo 11, 27 al 32 dice así. verse 27 to 32. Por favor, sígame en su Biblia. Follow me in your Bible, please. Perdón. 1 de Corintios, 1 Corinthians verso 11, chapter 11, capítulo 11, verso 27 al 32. verse 27 to 32. Dice la escritura así: de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, 28. pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe 29. indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, escuche bien, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo 32. juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La palabra de Dios está hablando, el apóstol enseña The apostle is teaching acerca de la cena del Señor. about the supper of the Lord. La iglesia estaba tomando la cena de una manera equivocada. The church was taking the supper in a wrongful way. Y dice que ellos venían y comían la cena del Señor He says that they will come and eat the supper of the Lord como si estuvieran comiendo en su casa. like if they were eating at home. No comían en la casa y decían, bueno, ahí nos comemos el pan y nos comemos el vino. They wouldn't eat at home and they will say, we will eat the bread and drink the Y wine. cuando venían, And when they'll dice, come, no se examinaban a ellos mismos. they will not examine themselves. Y de esta manera And in this way, comían indignamente la cena del Señor, they will eat the supper of the Lord wrongfully porque no podían discernir el cuerpo de Cristo. because they couldn't discern the body of Y Christ. discernir es la capacidad de entender lo correcto y lo incorrecto, And discern is the capacity to understand lo the bueno good or y lo evil, malo. the good or evil. Ahora ponga atención en esto.
Pay attention in this. Porque la consecuencia de no poder discernir Because the consequence of not being o able no to tener discern or discernimiento not have discernment es que en la iglesia había muchos enfermos. is that there were many people sick in the La church. enfermedad no es el deseo de Dios. The sickness is not the desire of Dice God. la palabra que por las llagas de Jesús nosotros somos sanos. The word says that we are healed by the wounds of God. Es decir, que Él desea que la iglesia viva y camine en una sanidad, Means that he desires for the church to walk in a healing. en una sanidad en el alma y también físicamente. Healing physically and in the soul. Pero había muchos enfermos But there were many people y, sick. y había muchas personas debilitadas, débiles. And there were a lot of people weak. Se refiere a una manera espiritual, pero también en la manera física. It's speaking of a spiritual way, but also physically. Y hay personas que dicen, no sé por qué no puedo salir de la enfermedad. There's people that say, I don't know why can't I get out of sickness? Hay personas que cada 8 días, cada 15 días vienen para que oren por sanidad por ellos. And there's people that every week or every other week they come so we can pray for them. Siempre están enfermos. They're always sick. No salen de la misma enfermedad They don't get out of the same sickness. o salen de una cuando ya tienen otra. Or they get out of one and then they have a different one. Y una profunda debilidad que hoy es que no sé, no puedo hacer nada. And a deep weakness that they say, oh, I don't know why I can do anything. Pero lo más impresionante es que dice, y muchos duermen. And the most impressive thing is this, many are Este asleep. adormecimiento es algo espiritual, This sleepness is something spiritual. pero cuando nosotros lo entendemos en otras traducciones, But when we understand that in the different translations, habla del sueño de la muerte. it speaks of the sleepness Es decir, of que death. por no poder discernir, It means that by not being able to discern, perecieron antes de tiempo. they die before time. ¿Por qué? Why? Porque no podían discernir el cuerpo de Cristo Because they couldn't discern the body of Christ cuando comían. when they will eat Entonces, mire qué importante es tener discernimiento. it. Look how important it is to have discernment. Es decir, que muchas de las cosas que hoy la iglesia está sufriendo Many of the things that the church is suffering o today problemas que están pasando en su hogar, en su or familia, problems they're having in their house, in their en su family, economía, in their economy, es por no tener discernimiento espiritual, is for not having that spiritual discernment, por no poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. for not being able to discern what is good and what is Y evil. como no podemos discernir, And because we cannot discern, entonces hacemos lo que a Dios no le agrada que hagamos. then we do what doesn't please God for us. Y eso tiene And consecuencias. that has consequences. Una cosa es lo que tú deseas, One thing is pero what otra you cosa es want, lo que haces y lo que vives. and another thing is what you do and what Y you de live. acuerdo a nuestras acciones y decisiones, And according to our decisions and actions, no importa que seas cristiano, it doesn't matter if you're a no Christian. importa que ores todos los It días, doesn't matter if you pray every no day. importa que vengas cada semana a la It iglesia, doesn't matter if you come to church every week. pero si tú estás tomando decisiones equivocadas, If you're taking the wrong decisions, vas a sufrir consecuencias en tu vida, you're going to suffer consequences o en in tu your life familia, o en tus hijos, or in your family, in por your la children, falta de discernimiento. by the lack of discernment. Entonces, poder discernir es importante. Being able to discern is important. Hebreos 5, del verso 11 al 14, Hebrews chapter 5, verse 11 to 14. leemos así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche, ponga atención en esto, dice, es inexperto en la palabra de justicia. Diga conmigo, inexperto en la palabra, Say it with me. And porque es niño. Verso 14. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Diga conmigo, por el uso. Say it with me. By the use. Entonces, dice la escritura que se han hecho tardos. The scripture says that they have become slow. No tenían ese problema. They didn't have that problem. Es decir, que podían escuchar la palabra, It means that they were able to hear the word. podían recibirla en su They corazón, were able to receive it in tener their la hearts, revelación, have the revelation, y esa revelación les dio el entendimiento. and that revelation gave them the understanding. Pero ahora se han hecho tardos para escuchar. But now they have become slow to
listen. Hace muchos años comencé a hacer ejercicio con mi esposa, For a long time, I started doing workout with my wife. a ejercitarnos regularmente, físicamente. To work out regularly, physically. Un día que me caí de la cama One day that I fell from my bed. y me caí para los dos lados. And I fell from Imagínese both cómo sides. estaba de sobrepeso. Imagine how I was so overweight. Entonces Dios habló a mi corazón y comenzamos a ejercitarnos. God spoke to my heart and we started Qué working out. difícil fue comenzar. How hard was it ¿Alguna to vez ha start? comenzado a hacer ejercicio? Did you ever Es start difícil. working out? It's hard. Todo queda dolorido. Everything hurts. Anda uno como pollo espinado, todo Sometimes we duele. walk like chickens. Si no supiera que es por el ejercicio, yo me iba a urgencias. If I wouldn't know that it's because of the work, I will go to the emergency Pero room. después de un tiempo, But after a while, el cuerpo se va acostumbrando, the body starts getting los used to it. músculos van The creciendo muscles start to y el grow, cuerpo va tomando ciertas habilidades. and the body starts to take ¿Sí? some abilities. ¿Alguien practicó algún deporte en su juventud? Did somebody here ever Voleibol, practice fútbol. sport in Los your jóvenes youth? están en su juventud. Volleyball, soccer, Pero something? me refiero tal vez béisbol, But maybe baseball, soccer. soccer. ¿Ah? Qué buenos eran, ¿no? How Corrían, good you se were. aventaban. You would run and throw yourself. De repente en la iglesia se reúne, o nos reunimos, And sometimes en we el get parque together comemos, with church in the park. todas las hermanas y los hermanos It- se juntan a jugar. All the brothers and sisters get together Dicen, to es play. que, no, es que yo soy buenísimo para jugar. They say, oh, I'm very good to play. Empiezan a jugar y le da el calambre y ya And they no start to puede. play and they start getting cramps and they No, can't do yo it anymore. puedo, los que juegan voleibol y yo salto y le pego. The ones that play volleyball, they say, I jump and I Cree will que hit it. salta, ya no puede ni pegarle. He thinks he can jump and he can even hit Solamente the ball. juegan un poquito And they play just for a little bit porque ya se están desarmando. because they're just breaking Pero down. un día fueron buenos y lo practicaron. One day they were good in ¿Qué practice. fue lo que pasó? What happened? Que lo dejaron, They left us. pasaron muchos años Many years passed y cuando by, trataron de practicar nuevamente el deporte, and we tried to practice the sport se dieron again. cuenta que ya no tenían las habilidades They noticed they have the las same habían abilities. perdido They lost y su them. cuerpo ya no responde como respondía antes. And their body didn't respond that they Bueno, used to. eso es lo que la palabra me está hablando. That's what the word is speaking En la to me. traducción, en la Biblia amplificada, el verso 11 dice, And the Amplified Bible, the verse 11. sobre esto tenemos mucho que decir, pues On this we have much to say, que es difícil de explicar which is difficult to explain, porque os habéis vuelto torpes en vuestro oído because you have become dull in your ears y perezosos en alcanzar la perspicacia espiritual. and lazy in attending its spiritual insight. En el verso 14 dice, pero el alimento sólido es para hombres y mujeres maduros, But solid food is for mature men, para aquellos cuyos sentidos y facultades mentales for those whose senses and mental faculties están entrenados para practicar, are trained by practice. están entrenados por la práctica, están entrenados por la They práctica are trained by practice para discernir y distinguir to discern and distinguish entre lo que es moralmente bueno y noble between what is morally good and noble y lo que es malo and what is evil, y lo que es contrario a la ley divina and contrary to the divine y contrario a la ley humana. or human law. Es decir, que el discernimiento que Dios nos da It means the discernment that God gives us es que nosotros podemos sentir en nuestro espíritu is that we can feel in our spirit lo que es correcto, what is correct, lo que es moralmente correcto. what is morally correct. Hay personas que tienen falta de moral, And there's people that lack moral. que las cosas que están haciendo son amorales, no tienen moral. The things that they're doing, they don't have moral. This is against them. Pero lo triste es que no entienden And the sad part is that they y don't no pueden darse understand, cuenta que no es correcto lo que están haciendo. and they cannot see that it's incorrect what they're doing. Por ejemplo, el comportamiento de un hombre. By example, the behavior of Aquí a man. aquí las mujeres me van a echar porras. Women are gonna cheer on A me veces right now. los hombres no tratan a sus esposas de la manera correcta. Sometimes men don't treat their wives the correct way. No las aman de la manera They correcta. don't love them in the correct ¿Cierto o way. no es cierto, mujeres? Right? True or not? Ay, entonces, las que no dijeron amén se rieron. They didn't say amen. Ok, they pero just ponga laughed. atención. Pay attention.
Pero cuando hablamos o ministramos a los hombres, But when we speak and minister men, no se dan cuenta realmente el daño que le están causando a su esposa. they truly can tell the damage they're doing to their No wives. entienden que están haciendo algo incorrecto, They don't understand that they're que doing están something dañando a incorrect. sus hijos y están dañando a su familia. They're damaging their children and their families. Lo mismo es con las The mujeres. same thing is with women. A veces hay un comportamiento indebido Sometimes it's a not good behavior que está destruyendo el matrimonio. that is destroying their marriage. Y cuando se ministra a las mujeres a través de la palabra de Dios, And when ministry women through the word of God, no pueden entender y no se dan cuenta que lo que están haciendo, they cannot understand and they cannot que see su what they're doing, comportamiento y sus reacciones that their behavior and reactions no son adecuadas. are not good. ¿Y qué es lo que está dañando? And what is it Su that vida, they're su damaging? familia. Their life, their family. El problema es que no pueden discernir, no pueden entender lo que es correcto e incorrecto. The problem is they cannot discern or understand what is good or evil. Entonces el discernimiento Discernment no solamente es lo que el Espíritu Santo te hace sentir en tu espíritu, is not only what the Holy Spirit makes you feel in your spirit, sino hace que tus facultades mentales but makes you for your mental se alineen con el faculties sentir de tu corazón. align with the feeling of your heart. Hay personas que sienten There's people that feel que es incorrecto lo que están haciendo, that is incorrect what o they're que doing, sienten que tienen que hacer ciertas cosas, or they feel they have to do certain things, pero sus pensamientos andan como a 20,000 cuadras de la voluntad de Dios. but their thoughts are like 20,000 miles away from God. Y finalmente toman decisiones de acuerdo a sus And pensamientos. finally, they take decisions according Mire to their esto, por thoughts. favor. Look at this, Los- please. el sentir del corazón está aquí. The feeling of their heart is Aquí here. es donde Dios habla. This is where God speaks. Nuestras facultades mentales están acá. Our mental faculties are up here. El discernimiento The discernment es lo que Dios hace para alinear el sentir del corazón is what God does to align the feeling of con the los heart pensamientos en tu mente with the thoughts in your mind para poder tomar las decisiones correctas. to be able to make the correct decisions. Porque si no tomamos las decisiones correctas, Because if we don't make the correct estamos decisions, viviendo equivocadamente. we are living wrongfully. Como hijos de Dios, As children of como God, hombres y mujeres, padres y madres, as men and women, fathers están and mothers, actuando de una manera you equivocada. are acting in the Tienen correct, problemas wrongfully way. tienen problemas en sus finanzas, You have problems in your finances. tienen problemas en su negocio, They have problems in their business. problemas en su trabajo, Problems in their work. y la razón es porque están actuando de una manera equivocada. And the reason is because they're acting in ¿Por qué? incorrect way. Why? Porque no pueden entender lo bueno y lo malo. Because they cannot understand the good Porque and evil. si hicieras lo bueno, Because if you will do tendrías the good, resultados positivos en tu vida. you will have a positive result ¿Estás in your siguiendo? life. Are you following me? Ahora, cuando la palabra dice los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. The word says that those that have work out their senses by the understanding. Entonces, el uso So they used nos ejercita exercise para poder discernir. to be able to discern. La palabra uso en el original, en el griego, The word used in the original es Greek la palabra teleios. is the word teleo. Se usa metafóricamente para aquellos que tienen esta moral It uses metaphorically for those that uses this moral espiritualmente and spiritually, y están preparados and they are prepared, y son completos e íntegros. and they are complete and integral. Una persona que no tiene discernimiento, A person that doesn't have discernment, es difícil que pueda caminar en integridad, it's difficult to be able to walk in o es integrity. imposible que camine en Or integridad, it's impossible to walk in porque integrity no puede darse cuenta el error que está cometiendo. because they cannot tell the mistake that they're doing. Entonces es necesario que usemos el don que Dios nos da, It's necessary to use the gift that God porque gives cuando us. tú lo usas, Because when you use el don it, se fortalece the gift gets strength, y el don strength, crece en ti. and the gift Es como un grows in you. músculo. It's like a muscle. Físicamente, Physically, cuando tú usas el músculo, when you use your muscle, entonces el músculo crece then your muscle grows y se hace más fuerte. and it gets stronger. Y cada vez tiene la capacidad de poder mover cosas más fuertes o más pesadas. And every time has the capacity to move heavier things. Entonces, cuando nosotros por el uso
es decir, comenzamos a usar el discernimiento, when we start to use our discernment, ese discernimiento se va fortaleciendo that discernment starts to de get tal manera stronger que nos va perfeccionando como hijos de Dios. in such way it is starting to perfection us as children Y of cada God. vez nuestra fe va siendo más fuerte, más firme en el Señor. And every time our faith starts to getting stronger and firmer in the Entonces, la palabra de Dios me enseña Word of God teaches me. que es responsabilidad de cada cristiano poder discernir entre lo bueno y lo malo. It's responsibility of every Christian to be able to discern and No good es and evil. responsabilidad del pastor, It's not the responsibility of the pastor. ni puedes echarle la culpa a tu esposo o a tu esposa, You cannot blame your husband or your wife. ni los hijos pueden echarle la culpa a los papás. Neither the children cannot blame the Tú parents. eres un hijo de Dios, You are a children of tú God. tienes la responsabilidad de poder You discernir. have the responsibility to be able to discern. Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22 1 Thessalonians chapter 5 verse 21 and 22. dice así, dice, pongan todo a prueba, Put everything to the test, pero quédense nada más con lo que es bueno but keep only the good y desechen todo lo que es malo. and reject all the bad. Di conmigo, todo tengo que ponerlo a prueba. Say it with me, I have to test everything. Es decir, todo tienes que probarlo, te Meaning, dice el Señor. The Lord says that you Esto need es to test everything. discernimiento. This is discernment. ¿Cómo puedo saber si es bueno? How can I know if it's good? Tengo que probarlo, I need- asegurarme. I have to test it and make Si sure. no es bueno, If it's not good, tengo que desecharlo I have to reject y it solamente quedarme con las cosas buenas en mi vida. and only keep the good things in my life. En 1 de Corintios capítulo 2 versos 6 al 13, 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 13. anote por favor 1 de Corintios 2 1 Corinthians chapter 2 versos 6 al 13, verse 6 to 13. dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios Seven. en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios preparó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los Eight. príncipes de este siglo conoció, porque si hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como Nine. está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Lo cual también 13. hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces la Escritura nos habla The scripture speaks to us de que hay un discernimiento que Dios nos da. that there's a discernment that God gives us. En ese discernimiento In that discernment, viene la sabiduría de Dios que nosotros necesitamos. the wisdom of God that we need comes. No tiene que ver con conocimiento humano, It doesn't have nothing to do with the human knowledge. no tiene que ver con un aprendizaje didáctico, It doesn't have to be with the deductible understanding, sino con un conocimiento que solamente el Espíritu Santo puede revelar but with the knowledge that only God can reveal y lo revela a nuestro espíritu, and reveals it to our spirit. para que nosotros podamos entender los misterios de Dios. So we can understand the mysteries of God. Y dice la Escritura, cosas que ojo no vio ni oído oyó, The scripture says that things that I didn't see or ear y heard, tampoco han subido al corazón del or hombre. they have not sensed into the heart of man. Entonces lo que el Espíritu Santo te enseña What the Holy Spirit is teaching you es algo que los príncipes de este mundo no entienden. is something that the princes of this world do not understand. Una sabiduría tan profunda. A wisdom that is so deep. Dice, si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado a Jesús. It says that if they wouldn't understand it, they wouldn't crucify Christ. Crucificaron a Jesús pensando
pensando que lo mataban en ese momento They crucified Jesus thinking that they were going to kill him in y that que ahí moment, arreglaban todo. and they will fix everything there. Pero no entendían la sabiduría de Dios. But they didn't understand the wisdom of Aunque, God. ponga atención en esto, Pay attention to aunque this. Jesús lo hablaba, Even Jesus will abiertamente, speak it openly, que era necesario que Él muriera y resucitara al tercer día, that it was necessary for him to die and y resurrect in the aún third day. hablándolo, And escuche even esto, aún speaking it, hablándolo, even speaking it, y toda la palabra profética lo declaraba, and all the prophetic word he will declare ellos no it. podían entenderlo, They couldn't understand porque it estaba oculto. because it was hidden. No tenían el discernimiento de lo que estaban haciendo. They didn't have the discernment of what they were doing. Tan tremendo era la oscuridad en la que estaban, The darkness where they were, it was so tremendous. que cuando Jesús antes de ser crucificado y estaba con Poncio Pilato, That when Jesus, before he was crucified and he was with Pontius Pilate, le dijeron: ¿a quién quieren que les dé, a Barrabás o a Jesús? he said, "Who do you want me to give you, Barabbas or Jesus?" Barrabás era un delincuente asesino, Barabbas was a delinquent. y a le dijo: murderer. danos a Barrabás. And they said, "Give us Barabbas." Y dijo: y que la sangre de Jesús And let the blood of sea Jesus sobre nosotros y sobre nuestras cabezas. be upon us and over Y our entonces heads. dijeron: crucifícale, crucifícale. And they said, "Crucified him, No crucified him." entendían el mal que estaban trayendo sobre su vida. They didn't understand the evil they were bringing into their lives. La historia nos enseña History teaches us que esas familias fueron destruidas completamente. that those families were destroyed Fueron completely. atormentadas por el Imperio Romano. They were tormented by the La Roman ciudad Empire. fue destruida completamente. The city was destroyed completely. No había suficiente madera There was not enough wood. porque se había acabado, porque habían crucificado a miles de personas. It was gone because they had crucified thousands of people. Porque ellos lo escogieron de esa manera. Because that's how they chose it. Entonces no entendían la sabiduría de Dios. They didn't understand the wisdom Esta of God. sabiduría solamente puede revelarla el Espíritu. This wisdom can only the Holy Spirit can reveal it. Y dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. It says that natural man cannot perceive what things from the Spirit. Entonces no podemos percibirlo o entenderlo por lo que vemos. A ver, We cannot perceive it or understand it for what we can see. póngame mucha atención en esto. Pay attention to me in this. No podemos resolver conflictos We cannot resolve en nuestra vida conflicts in our lives por las cosas que nuestros sentidos naturales están percibiendo. by the things that our spiritual Por las natural noticias que feelings yo are escucho, seen, the news that por I el can hear, comportamiento que yo veo con los demás. by the behavior that I see in others. Entonces son las decisiones que yo tomo. And then those are the decisions that I Eso make. no es discernimiento. That is not discernment. Discernimiento es poder entender Discernment is able to que en mi understand corazón pueda ver that my heart can lo be que Dios see tiene preparado. what God has prepared. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Things that I haven't seen or No es, heard. yo no estoy pidiendo ni trabajando por el modelo que he visto en alguien más, I'm not asking or working by the model that I see in somebody else. sino el discernimiento es algo que Dios me está mostrando en mi espíritu, The discernment is something that God is showing me in my spirit. y las decisiones que yo estoy tomando And the decisions that I'm taking es por lo que el Espíritu de Dios está hablando a mi is espíritu. what the Spirit is speaking to my Eso es spirit. discernir. That is discern. Me están ofreciendo They're offering me un negocio muy jugoso, a very juicy business, pero yo no veo detrás de las palabras de una persona. but I cannot see behind the words of a person. Yo no veo sus I don't intenciones. see their intentions. Yo no sé realmente lo que quiere hacer. I don't see truly what they want to do. Hay hombres There are men que hablan, por ejemplo, hombres que enamoran a una mujer con sus palabras. for example, men that make women fall in love through their words. Pero si la mujer viera las intenciones de su But corazón if only women can see the o lo intentions que of hay their en su hearts, corazón y or, se casaba. or what is in their heart, and they will Y al get married. revés. And opposite. Hay mujeres que capturan el corazón de un hombre con sus palabras. There are women that capture Lo the dice heart of a man with Proverbios. their words. That's what Proverbs says. Es dulzura en el paladar. It's sweetness in the rooftop of the Pero mouth. muchas veces en el corazón de la mujer hay perversidad. So many times there's perversity in the Y heart todo of lo women. que quiere es atrapar a ese hombre. And everything she wants is to capture Y that una vez man. que lo atrapa, Once she captures se him, casa, they get married, entonces cambia su comportamiento, and then his behavior cambia changes. sus actitudes. Her attitude changes. ¿Ha conocido un caso como ese? Por favor, no levante la mano. Have you known a ¿Ok? case like that? Please just don't Es raise your hand. porque
Porque no podemos ver más allá de las palabras Why? Because we cannot o go lo see que beyond the podemos words captar con nuestros sentidos. or what we can understand with Pero our el senses. discernimiento es lo que el Espíritu Santo está hablando a tu espíritu. But the discernment is what the Holy Spirit is speaking to your spirit. Y es la habilidad de poder tomar decisiones correctas en tus pensamientos. It's the ability to be able to make correct decisions in your thoughts. Para tomar decisiones y acciones To make and take decisions and actions. que te estén llevando a caminar en prosperidad y en bendición. They're going to take you to walk in prosperity and Entonces blessing. no me estoy guiando por lo que veo. I'm not guiding myself of what I see. Me estoy guiando por el discernimiento que el Espíritu Santo da en mi espíritu. I'm guiding myself by the discernment that the Holy Amén. Spirit is giving into my spirit. Entonces, el discernimiento espiritual The spiritual discernment es una habilidad para poder comprender la verdad. is an ability to be able to understand the truth. La Biblia enseña que las cosas espirituales The Bible teaches that spiritual things no son fácilmente entendidas por una mente natural. are not easily understood by a natural mind. Háblale a una mente natural la palabra de Dios Speak to a natural mind the word of God, y te dice que estás loco. and they're going to tell you that you're crazy. ¿Alguna vez has tratado de predicarle a una persona Have you ever tried to y preach te to a dice, person estás bien loco? and they tell you you're so crazy? Ya te lavaron el cerebro they, ahí. they wash your brain Eso es already. una tontería. That's a foolish thing. ¿Cómo te dejaste engañar? How did you allow yourself to Porque be para fooled? ellos son locura. Because for them it's craziness. Pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit trae una guianza en tu vida brings a guidance into y your te life, lleva a entender las verdades profundas del corazón de Dios. and it takes you to understand the deepness of the truth of God. Por eso Pablo dice, debiendo de ser ya maestros, That's why Paul says, being already teachers, después de tanto tiempo que han escuchado y han estudiado, after for so long that you have heard and son niños espirituales. study, you are spiritual children. Entonces, a veces tienen muchas predicaciones y muchos estudios, Sometimes you have so many preachings and teachings, pero seguimos cometiendo cantidad de tonterías en las cosas que hacemos. but we still make so many mistakes in the things that we do. ¿Por qué? Porque no podemos entender la verdad y la sabiduría. Why? Because we can understand the wisdom Y lo que Dios quiere and what God wants. no es solamente que conozcas la verdad, It's not just for you to understand sino que the truth, tengas la capacidad de poder tomar decisiones conforme a la verdad de la palabra de Dios. not for you to understand the capacity, but the capacity to do things according to the will of Entonces, el discernimiento es una herramienta para la santificación. God. Discernment is a tool for the sanctification. ¿Qué es santificación? What is sanctification? Es apartar mi vida para un propósito divino, para el propósito de Dios. Is to put my life aside for a purpose of God. Entonces, el discernimiento nos permite identificar Discernment allows us to identify y evitar el pecado. and avoid sin. Entonces, nos lleva a buscar It takes us to see y a ser guiados por el Espíritu Santo and followed by the Holy Spirit para agradar a Dios con las cosas que nosotros estamos viviendo. to please God in the things that we are living. La Escritura dice que el simple ve el peligro y pasa de largo y sufre el daño. The scripture says that the simple sees the danger and Hay passes by. a ver, ¿alguna vez le dijo a su hijo, Did you ever no told te your subas son, ahí, no te subas ahí, te vas a caer, te vas a caer? Don't get up there Y lo because you're primero gonna que fall. hace es subirse, caerse. And the first thing that they do is get up and fall. Tú y todo el mundo podía ver que había un peligro, You and everybody else can see that there was a danger. pero el niño no podía verlo. But the child, Y se cayó. child couldn't see it and he fell. Entonces nosotros, el discernimiento nos lleva a poder identificar por la palabra de Dios Discernment takes us to be able to identify by the word of God y a caminar en la voluntad de Dios. and to walk in the will of God. Pero nos lleva a entender lo que es pecado. It takes us to understand what sin is. Cuando viene un ofrecimiento, When there is an offering cuando en áreas de tu vida and in different areas of your o en life, relaciones en tu vida or relationships in your que son life en contra de la voluntad de Dios, that are against the will of puedes God, discernir en tu espíritu you can discern in your spirit. y tienes la sabiduría para tomar decisiones correctas. And you have the wisdom to take the correct decisions. Hay hombres y mujeres cristianos There's men and women that are Christians. que si hubieran tenido discernimiento no estarían sufriendo lo que están sufriendo ahora. They wouldn't have the discernment, they wouldn't be suffering what they're suffering No right estarían now. pasando lo que ahora están pasando. They wouldn't be going through what they're going through El right now. problema es que no pudieron distinguir el pecado The problem was that they weren't able to distinguish de la the voluntad sin de Dios. from the will of Y God. como no podían distinguir, And because they couldn't distinguish, escogieron lo que más le agrada a los sentidos de la they carne. chose what pleases the
flesh the most. En Proverbios capítulo 8, verso 8 al 9. Proverbs chapter 8, verse 8 and 9. Proverbios 8, Proverbs 8, verso 8 al 9. Capítulo 8, verso 8 al 9. chapter 8, verse 8 and 9. Justas son todas las razones de mi boca. All reasons of my mouth are No hay just. en ellas cosa perversa ni torcida. There's nothing perverse. or Verso twisted. 9. 9. Todas ellas son rectas al que entiende They're all right to those that understand. y razonable a los que han hallado sabiduría. Unreasonable to those who have found wisdom. Dice la palabra que todas las razones de Dios, toda la palabra de Dios, The word says that all the word of God, en ella no hay perversidad, there is no perversion on it. pero solamente son rectas But it's only para aquellas personas que las entienden. correct for those that understand it. Las que no las entienden Those that don't understand it piensan que Dios trata de hacerles un mal. think that God is trying to No make evil on entienden them. qué es lo mejor para su vida. They don't understand that what is good for their life. Le has dicho a tus hijos o tal vez tus padres te dijeron alguna vez, Have you told your children, or maybe your fathers told you once, lo que te estoy diciendo what I'm telling puede you, ser que ahora no lo it entiendas, might be you don't understand pero it te now, lo estoy diciendo por tu bien. but I'm telling you for your own ¿Alguna good. vez te lo dijeron? Did somebody ever told No you sé that? si alguna vez se lo has dicho a tus hijos, I don't pero know if you have told that to your alguna children, vez tus padres te lo dijeron. but maybe once your parents told you that. Entonces, cuando no entendemos, When we don't understand, por ejemplo, yo en un momento en mi vida, by example, in a moment in my life, yo pensaba que mis papás estaban en mi contra I thought that my parents were against me. y pensaba que hasta me odiaba mi I, papá. I even thought that my father Yo would lo hate veía me. mal. I saw him with the Todo wrong lo que eyes. me decía Everything he would tell me, a mí me ponía mal. it will make me feel bad. ¿Sabe por qué? Porque no entendía You know why? Because I didn't understand. y no podía entender que lo que me estaba diciendo era un bien para mi And I vida. couldn't understand that what he was saying was something Entonces good for las my life. razones de Dios, diga conmigo, el razonamiento de Dios The reasoning of God es perfecto, is perfect. pero solamente los que entienden pueden recibirlo. But only those that can understand that can receive it. Entonces esta sabiduría This wisdom y este and razonamiento this reasoning se traduce como discernimiento espiritual. is translated as spiritual discernment. Si no tenemos el discernimiento, nunca vamos a poder caminar en la verdad. If we don't have the discernment, we're never going to be able to walk in truth. ¿Alguna vez ha pensado en su corazón o ha dicho, Have you ever thought in your heart or said, es muy difícil caminar con el Señor? it's so difficult to walk with the Lord? ¿Es muy difícil caminar en santidad? It's so difficult to walk in holiness. ¿Alguna vez ha dicho, es muy difícil servir a Dios? Have you ever said it's so difficult to serve God? Uy, qué difícil es venir 2 veces a la How semana difficult it is to come 2 times a o de week venir 3 veces para servir a Dios. or come 3 times a week to serve ¿Alguna God. vez lo ha sentido o lo ha dicho? Have you ever felt that or said that? Entonces nomás el pastor, nomás yo. Or just the pastor? Pero ¿sabe Just por me. qué es eso? But you know why Porque this nos is? es difícil entender lo que es bueno para nosotros Because it's difficult for us to understand y lo what's que good for us realmente edifica nuestra vida. and what truly edifies our lives. Porque si pudiéramos entenderlo realmente, Because if we can truly understand it, nos quejábamos menos we will complain less. y no estábamos murmurando We wouldn't be murmuring de las cosas que Dios nos pide hacer. of the things that God asks us Solamente to do. cuando entiendes que es bueno para tu vida, Only when you understand that it's good for your life, entonces lo haces con alegría. then you do it with happiness. Entonces, imagínate tú, Imagine si yourself. te pongo a trabajar If I o put you alguien to te work, pone a trabajar or somebody puts y you to tú work, crees que no te van a pagar, and you think that they're not going to pay you, ¿trabajas o no trabajas? do you work or not? Dígalo. Say Si it. tú sabes o piensas, If you imagínate, alguien te dijo, Imagine somebody ese told you, no paga. that guy doesn't Y pay. esa persona te dice, quiero que trabajes para mí. And the person tells you, I want you to work for me. ¿Tú trabajabas para él? Will you work for him? No. No. Porque crees que no te va a pagar. Because you think he's not going to pay you. Pero si sabes que te va a pagar But if you do know that y he's te going to paga pay por you, adelantado and they pay you y in te paga advance, bien, and they pay you te good, hago una I'll pregunta. ask you ¿Haces something. el trabajo o no Will lo haces? you do the job or not? Uy, aunque no te guste, lo haces con gozo. Even if you don't like ¿Por it, you qué? do it Por with la joy. paga. Why? Because Porque of the sabes payment. lo que vas a recibir. Because you know what you're going to Ese receive. es el discernimiento. That is the discernment. El discernimiento me lleva a entender Discernment takes me to understand que
lo que Dios me está hablando y me está pidiendo que haga. that what God is asking me to do, Porque escucha esto, para bendecirte because to be able to bless y para you que tu vida and cambie, for your life to change, Dios te pide que hagas ciertas cosas, God asks you to do some pero no things, las haces porque crees que no tendrás beneficio. and you don't do it because you think you're not going to have Pero benefit. si tú pudieras ver y entender el beneficio y la bendición, But if you can see and understand the benefit of the blessing of God, tendrías una actitud diferente, lo harías con gozo you will have a different attitude and you will do it with joy. y no tardarías en hacerlo You wouldn't take long in doing porque it sabes que es bueno para tu vida. because you know it's going to be good for your life. Entonces el discernimiento es una guía para la vida cristiana. Discernment is a guidance for the Christian life. El discernimiento nos ayuda a tomar decisiones sabias Discernment helps us to make wise decisions en aspectos complicados de nuestra vida, in all difficult aspects of our life, desde lo personal hasta lo ministerial. from the personal to the minister. La sabiduría para poder tomar decisiones laborales, The wisdom to make professional Des- decisions, decisiones profesionales, professional decisions, decisiones en el ministerio. decisions in the ministry. Entonces el discernimiento Discernment nos da la capacidad de saber cómo actuar en decisiones difíciles. give us the capacity to how to act in difficult situations. ¿Ha tenido decisiones difíciles que hacer y no sabe qué hacer? Have you ever had to do difficult decisions that you don't know what to do? Mire, hay gente que viene y me dice, pastor, no sé qué hacer. There's people that come and tells me, Pastor, I don't know what to Tengo do. este problema. I have this problem. Y entonces a través de la palabra de Dios se le da un consejo. And through the word of God, we gave them an La advice. palabra de Dios dice que tienes que hacer esto. The word of God says that you have ¿Y to sabe do una this. cosa? And you know something? lo hace. They don't do it. ¿Por qué no lo hace? Why they don't do it? Porque no tiene ese discernimiento. Because they don't have that discernment. Y aunque se le está dando la palabra de Dios, And even the word of God is being given to no them. toma las decisiones correctas. They don't make the correct decisions. Es más, tu vida no prospera y no avanza Even more, your life doesn't prosper or porque no advance tomas la decisión que Dios quiere que tomes. because you don't take the decision that God wants you to take. Otra vez, Again, pides mucha oración you ask for so much prayer. y lloras mucho en el altar, And you pray, you cry so pero much no in the altar. tomas la decisión que la palabra de Dios te dice que tienes que tomar. But you don't take the decision that the word of God is telling Y por you eso to tu take. vida no cambia. And that's why your life doesn't change. Entonces, el discernimiento nos da una sabiduría práctica para la vida. If the discernment gives us a practical El discernimiento, decision for a our ver, el life, discernimiento no es para tengo this is discernimiento not discernment. y estoy I sintiendo have discernment and I'm y feeling, siento los espíritus and I feel the y spirits, siento los demonios and I feel the y demons, siente todo, and you feel everything, pero no hace nada de lo que tiene que hacer. but you don't do anything that you have to do. ¿No? Una persona que vive por lo que siente, A person that lives by what they pero que feel, nunca entiende la palabra de Dios. but they never understand the word Amén. of Dele un God. aplauso al Give a Señor. big applause to the Lord. Entonces el discernimiento espiritual es esencial The spiritual discernment is essential para vivir comprometidos con Dios to be able to live compromised with y nos God. ayuda a no ser influenciados por las falsas doctrinas o enseñanzas antibíblicas. It helps us not to be influenced by false doctrines or antichrist Anote, doctrines. voy a ir rápido. Write this down. Pero la palabra de Dios me enseña que hay falsos maestros y falsos obreros The Word of God teaches us that there are false prophets and false que se disfrazan como ángeles de luz. that they disguise as angels of light. Imagínese, Imagine falsos profetas y falsos obreros. false prophets and false workers. Eso lo encontramos en 2 de Corintios 11, 13 al 16. We can find the 2 Corinthians chapter 11, 13 Personas que usted to cuando 16. las mira, People that when you see dice, them, wow, parece un ángel. you say, oh wow, they look like an angel. Habla con una ternura. They speak with such loveliness. Tiene un trato. They have such treatment. Pero dice la palabra que son falsos apóstoles y falsos obreros. But the word says that there are false prophets. También en Mateo 7, 15 al 23 Also Matthew 7, 15 to 23. nos enseña que hay falsos profetas. It teaches us that there is false prophets. Segunda de Pedro 21, 22, 2 Peter 21. hay to falsos 22. maestros. There are false teachers. Los falsos maestros The false teachers son los que enseñan doctrinas de are demonios. those that teaches doctrine of demons. Suenan como la verdad, They sound like the truth. parece que es bíblico, It looks like it's from the Bible,
Pero cuando no hay discernimiento no podemos entender But when there is no discernment, we cannot understand que lo que está enseñando no viene del corazón de Dios. that what he's teaching doesn't come from the heart of Entonces God. hay falsos So maestros. there are false teachers. También en Ezequiel 34, Ezekiel 34. verso 1 al 10, anote para 1 que to lo 10. lea en su casa. Write this down so you can read it in Dice your que hay house. falsos It pastores. says that there are false shepherds, ¿Ah? pastors. Mire qué importante tener discernimiento. Look how important it is to have Gálatas discernment. 2:4 dice que hay falsos hermanos entre nosotros. Galatians 2:4 says that there's false brothers among us. Entonces usted puede ver a personas que oran muy bien, You can see brothers that they pray very well. que aparentemente predican muy bien, Apparently they preach very good. o que ponen una cara de Or santidad, they put such face of pero holiness. dice la palabra que son falsos hermanos que engañan y causan destrucción en el cuerpo de Cristo. But the word of God says that there's a false brothers that damage Cuando habla the falsos body of Christ. hermanos, When it says false es brothers, que no son hermanos, no son hijos de Dios. it means that they're not children of Y God. están entre nosotros. And they are among us. Aquí se van a empezar a ver, "Oh, ¿quién será? Right here, you're going to start Oh, looking at aquel, each yo lo other. miro como que bien What hipócrita. about him? I see that he's so hypocrite. Pero el discernimiento te lleva a comprender. But discernment takes you to Porque a veces understand. nosotros nos estamos relacionando Because sometimes we're having o escuchando a relationships personas or incorrectas listening to the incorrect y person. no discernimos en nuestro espíritu que eso no viene de Dios. And we don't discern in our spirit that that doesn't come from God. Hay gente que se ve muy cristiana, There's people that look very que Christian, canta y levanta sus manos para adorar a Dios, that they sing and lift up their hands to pero praise que son God. bien But chismosos they're so gossipers. y que les encanta el chisme And they love to gossip. y hablar cosas que no les importan, no les interesan. And speak things that they shouldn't be caring about. No, or no they son don't care. cosas que no son de su vida. Things that they're not about their lives. La Biblia lo dice. The Bible says that. Andan de entremetidos en las casas llevando chismes. They're going from house to house taking gossip. Y entonces a veces, voy a escuchar lo que me dice el hermano. And sometimes, I'm going to go listen what the La Bible palabra says. también me enseña que aprendemos que no podemos creer a todo espíritu. The word also teaches me that I don't have to believe Tenemos every que spirit. aprender a probar los espíritus. We need to learn how to test the ¿En qué spirits. espíritu se está moviendo? In what spirit they're moving. Porque una cosa es lo que habla y lo que dice, One thing is what they say, pero otra el espíritu en el que se mueve. and what they speak in a different one, the spirit that they're Y moving. dice la on. palabra que dice Santiago que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. It says in James that from the same fountain, bitter water and sweet water cannot be coming De una out. misma boca no puede salir bendición. From the same mouth, blessing maldición. can come out or and a curse. Dice que con una boca bendecimos It says that with one mouth we bless, y con otra maldecimos a los que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. and with the other one we curse those that are made with this God's will. Ponga atención, Pay le estoy attention. enseñando discernimiento. I'm teaching you discernment. Una persona, A person. tenemos que aprender a discernir falsos maestros, We have to learn how to discern falsos teachers, profetas. false prophets. ¿Cómo discernirlo? Por la palabra de Dios. How to discern it by the word of God. Pero una persona But a person puede decir que es profeta, can say that he's a puede prophet. decir que es maestro, Can say that there's a pero la palabra teacher. dice, por sus frutos los conoceréis. But the word says that you will know them by No their fruits. importa It doesn't Que él se matter diga que es el apóstol, that he says that he's the si apostle. lleva 4 matrimonios. If he has 4 marriages. Hay pastores There are pastors que cambian de esposa como cambiar de calcetines. that they change wives like they're changing socks. Pero dice la palabra But the word que says los ancianos, que son los pastores, the elderlies, which are the deben de ser pastors, hombres de una sola esposa, una sola mujer. they need to be of one single woman, one single wife. Hello, ¿está conmigo? Are you with me tonight? Entonces, no puede ser que una persona que diga que es hermano It cannot be that a person that says that he's y a vive brother murmurando de sus autoridades. and lives murmuring from their Usted tiene que authorities. discernir en qué espíritu está viviendo. You need to discern in what spirit are they living. No importa que el hermano o la hermana le ponga la cara de, ay, pobrecito, ay, es que yo nomás vengo a decirte para que oremos por la hermana. It doesn't matter if they put you a Y sad te face and empieza a tell you, soltar el chisme. we're just praying for the Y sister ahí and they estás tú, start ay, mira hermana, ¿y giving qué you the más? gossip. ¿Y qué más?
Y cuando tú te das cuenta, tú estás envuelta en el mismo espíritu. And when you can tell you're involved in the same spirit. Y entras en problemas y en maldiciones simplemente por no discernir And you get into problems and curses because que not- eso que está hablando no es de Dios. because you didn't discern what she's Y speaking. no es is not para from God, edificación. and it's not of Y edification. no va a bendecir ni de la persona que está hablando. And it's not even going to bless or the Entonces, person ¿para that qué he's lo speaking habla? of. Then why is he speaking it? Pero cuando tú no disiernes, But when you don't discern, tú te envuelves con la atmósfera y los ambientes que las personas tienen. you surround with the ambient and the spirits that the person has. Entonces hay falsos maestros, There are false pero teachers, también hay espíritus engañadores y doctrinas de demonios. but there is also false teachings, doctrines of demons. Primera de Timoteo capítulo 4, léalo en su casa. 1 Timothy chapter 4. Diga conmigo doctrinas de demonios. Say it with me, doctrines of ¿Sabe que demons. tenemos un problema tan fuerte hoy en la iglesia? You know that we have such a big problem No right solamente now en in church, nuestra congregación, en el cuerpo de Cristo, not just in our congregation, but in the tenemos body un of Christ. problema tan fuerte. We have such Le a voy a strong decir problem, cuál es. and I'm going to tell you which one is El it. problema que hoy tenemos The problem that we have today es que los cristianos consumen enseñanzas, is that Christians consume teaching, profecías prophecies, y palabras de pastores and words of pastors, como si estuvieran buscando en Amazon. like if they're searching in ¿eh? Amazon. Se mete estoy buscando un producto They're going, I'm looking for a Lo product. pone ahí. You put it there, y entonces ve lo que le cueste menos que el Espíritu Santo le revele. and you Lo que choose le cueste menos what is going to cost you less. y eso es lo que busca y eso es lo que compra. That's what you're looking for, and that's what Hoy you're los going to buy. cristianos tienen un problema Today, the Christians have a problem. que agarran YouTube, That they grabbed YouTube, agarran Facebook they grabbed Facebook, y están escogiendo a ver qué enseñanza para poder prosperar. and they're choosing whichever teaching to be able to Nunca prosper. leyó en la Biblia, You ever read in your imiten la Bible, fe de sus pastores, imitate the faith of your pastors, obedezcan a sus pastores. obey your pastors? No dice la Biblia, obedece a los pastores de Chile. The Bible doesn't say to obey the pastors No of dice, Chile. escucha las enseñanzas del apóstol, bla, 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 bla. It bla. doesn't say listen to the teachers of the whichever pastor. Y el problema es And the problem que is cuando usted no camina en la palabra de Dios, that when you don't walk in the Word of nunca va a God, tener discernimiento. you're never going to have discernment. Porque si no aprende a escuchar el pastor que Dios le ha dado, Because you don't learn how to listen to menos the va a pastor tener that el God gave you, discernimiento you're not going to have the para discernment poder entender si son doctrinas de demonios. to be able to understand if they're doctrines ¿Sabe of que la demons. Biblia dice que el diablo es mentiroso? You know that the Bible says that the devil todo lo is que a habla es liar, mentira. and everything that he speaks is a lie. Engañó a Adán y a Eva. He lied to Adam and Eve. ¿Por qué cree que usted no puede ser engañado? Why do you think you cannot be Lo que fooled? nos hace discernir que no viene de Dios What make us to discern what it es doesn't come from God la palabra de Dios. is the Word of God. Entonces tenemos que tener We discernimiento. need to have discernment. Usted no puede estar consumiendo todo lo que ve en You internet can't be consuming everything that you porque see on no the internet conoce el espíritu de esa gente. because you don't know the spirit of that Tampoco person. conoce su testimonio de vida. You don't know the Y testimony la of palabra their de life. Dios dice And the Word of God says que los maestros, that the que los teachers, pastores that the pastors, deben de tener un testimonio de vida. they have to have a testimony of No life. importa lo sofisticado y nuevo que se escuche una It enseñanza. doesn't matter how new and sophisticated a teaching can No, sound. eso no importa. That doesn't matter. Si usted no conoce el testimonio de vida de esa If you persona, don't know the testimony or the life el of that testimonio person, de vida es cómo vive fuera de la the iglesia testimony of life is how they y live el outside testimonio the de church, vida que tiene en el cuerpo de Cristo en la and iglesia the testimony of life that they have in the body of y que ha Christ, sido probado y aprobado por el Señor. and it has been tested and approved by the Usted no Lord. puede estar escuchando a cualquier tipo de You personas. cannot be just listening to any No kind of puede. person. You can't. No puede esperar que todo el mundo le ponga la mano encima. You can be waiting for everybody to put hands on your head. Porque hoy dentro de la iglesia Because today inside the se ha church, infiltrado cantidad de espíritus inmundos. such a quantity of evil spirits have Espíritus infiltrated. engañadores que predican desde un púlpito. Spirits that lie and preach from a pulpit. Que son pastores, That they are pastors, entre comillas, que se dicen ser pastores, quote unquote, that they said they are pastors. se dicen ser apóstoles o profetas o maestros, They say that they're apostles or teachers, pero viven una perversidad but they live in y perversity. viven en contra de los principios de Dios. And they live against the spirituals of God. Deliberadamente y descaradamente. Deliberately, Son completamente perversos en su manera de vivir. they're perverse in their way of Y living. cuando nosotros escuchamos eso, And when we hear that, entonces quedamos envueltos en el
mismo espíritu. then we are involved in the same Entonces, spirit. mucho, aún en Mateo capítulo 24, verso 24, Matthew 24, verse 24. dice la escritura, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas False Christ and false prophets will arise. y harán grandes señales y prodigios, I will perform great signs and wonders, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. that they will even deceive, if it's possible, even those that are elected. Diga conmigo, falsos cristos. Say it with me, false Christs. ¿Qué quiere decir Cristo? Quiere decir el ungido. Christ means the anointed. Dice la escritura que se van a levantar falsos ungidos. The word says that false anointed ones are going to ¿Ha escuchado usted en Facebook? ¿Ha escuchado usted en las redes sociales el gran ungido de Dios? Have you heard in Facebook and social media the great Hay anointed falsos of God? ungidos y falsos profetas. There are false anointed and false prophets. Dice la escritura, y harán grandes señales y prodigios. And they will make great signs and wonders. Aquí vamos a cortar muchas cabezas. We're going to cut a Póngame lot of heads atención. here. Pay attention to me. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? You know what is the problem of Que the andan church? buscando señales y milagros. That they are seeking for signs Wow, and wow, wonders. wow, es que allá, es que llueve aceite, cae aceite. Over there- Y cuando está aceite, cae en las manos. There's oil and there's oil in their Oh, hay hands. una unción Oh, poderosa. there's such a powerful anointing. Y ahí van a otra iglesia y a otro ministerio. And they go there into a different ministry. Oh, ahí viene el superprofeta que habla y revela y hace milagros y señales. The super prophet is coming and he makes signs and Y wonders. tontamente la iglesia como borreguitos, ahí vamos a las señales y los milagros. And in a full way, the church like sheep. Dice la Biblia que estos harán señales, prodigios y milagros, The Bible said that these people are going to make signs pero and serán wonders. falsos ungidos. And they're going to be false Entonces, si anointed. no son ungidos de Dios, dígame quién les dio ese poder. If they're not anointed by God, tell me who gave them Entonces, the power. los engañadores So the foolish hacen ones, milagros y prodigios. they make miracles and wonders. El problema es que los cristianos The prob- inmaduros The problem is that y immature sin Christians, discernimiento and without se discernment, mueven they move porque dicen allí hacen milagros. because they say they are doing miracles Cuando no over has there. entendido que Dios te llamó para que tú hicieras milagros. When you haven't understand that God called you Pero to por make andar miracles. buscando señales y milagros, But because you are looking for signs and miracles, la palabra de Dios dice que los griegos buscan sabiduría, the Word of God says that the Greek look for wisdom, pero los judíos buscan señales. but the Jewish are looking for signs. Los judíos son la parte religiosa. The Jewish are the religious Los part. religiosos que caminan sin discernimiento The religious ones that work están without buscando discernment señales y are milagros. looking for signs and wonders. Pero quiero decirte que el diablo también hace señales y milagros. But I want to tell you that the devil also makes signs and wonders. La Biblia dice que a su ídolo le piden y el ídolo les contesta. And the Bible said they asked to their idol. Le and their idol preguntan y el answers. ídolo les contesta. They ask and the idol Pero answers. detrás hay un demonio de fornicación. But there is a demon of fornication behind Entonces una imagen that. An image hace milagros si los hace. can make miracles. Yes, they can. Cuando tú consultas una imagen, un ídolo, When you te consult contesta, sí te contesta. an image or an idol, they answer you. Yes, they do. Hay señales de lo que hace, sí hay There are señales. signs of what they do. Yes, there are signs. Hay personas que dicen, la Virgen que llora. There's people that say they're the Y ahí virgin van that is hasta crying. los cristianos a ver la Virgen que llora. And even Christians go Porque see la Virgen the llora. virgin that is crying. Y hay cristianos que dicen, no es cierto, es un truco, la Virgen no llora. And there's Christians that say, that's a, No es cierto, that's a la Biblia trick. dice que el leño contesta. The Bible Es says madera, that the piece of metal, wood piedra. answers. Y It's contesta. wood, stone, and they ¿Por answer. qué? Porque es un demonio. Why? Because it's a demon. Pero no puede discernir, le contesta, You can discern, but pero no puede discernir lo que es la voz de Dios y lo que es la voz de un demonio. and you cannot discern what is the voice of God or a voice Porque of a no demon tiene discernimiento. because you don't have discernment. La cuestión es que lo que Dios te habla te lleva a bendición. The thing is that what God speaks to you, he Pero takes las you to doctrinas blessing. de demonios te lleva a destrucción. But the doctrines of demon takes Destruye you to tu vida, destruction. destruye tu familia y destruye la iglesia. Destroys your family, your marriage, your church. Entonces el discernimiento nos lleva a caminar en la verdad de Dios Discernment takes us to walk in the truth y a of no God dejarnos engañar por el diablo. and not allow us to be fooled by the Amén. devil. El Amen. discernimiento nos ayuda a crecer en nuestra fe. This discernment helps us to grow in our faith. Nos capacita para poder entender la voluntad de Dios It enables to understand God's will y seguir sus mandamientos. and follow His commitments. Dice la palabra que
quitaré el corazón de piedra The word says that he's going to remove the y pondré un heart of corazón stone, nuevo, un corazón de carne. and he's going to put a new heart, Y ahí pondré mis estatutos y mis mandamientos. and he's going to put his commandments Y there. desde ahí me revelaré a ti. And from there I'm going to reveal to you. Es decir, que el problema es el corazón, The problem is the heart, pero Dios nos da un corazón nuevo. but God gives us Es a el new nuevo heart. nacimiento. It's the Y newborn. dice, y yo pongo mis estatutos y mis mandamientos en ese corazón He nuevo. says, I put my commandments in that new heart. Y desde ahí en ese corazón, And from in that heart, yo te voy a hablar y me voy a revelar a ti. I'm going to speak to you and reveal myself Entonces, to cuando caminamos con discernimiento, you. So when we walk with discernment, no es difícil seguir a Dios y obedecer a Dios. it's not difficult to obey and listen to No es God. difícil hacer lo que Dios nos pide que estemos haciendo. It's not difficult to do what God is telling us to do. Es difícil cuando no tenemos el discernimiento. It's difficult when we don't have the Pero cuando the Dios habla a mi corazón discernment. But when God y speaks lo to my entiendo, heart, and I understand lo it, hago con fe, I do it with porque faith, sé que es lo correcto because I know that y is the sé que es lo correct que Dios thing, quiere que yo haga. and that I know that's what Las God wants me to decisiones do. más difíciles en nuestra vida The most difficult decisions in our life, a veces no es lo que nosotros queremos sometimes it's not what we want, y a veces es difícil tomar la and decisión. sometimes it's difficult to make Pero the cuando, decision. pero cuando escuchamos la voz de Dios But when we hear the voice of y God, entendemos lo que Dios quiere, and we understand what God no wants, vamos a hacer nuestra voluntad, sino vamos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. we are not going to do our will, but our celestial Por eso Father's cuando will. cuando Jesús estaba en el Getsemaní dijo, no se haga mi voluntad, When Jesus was in the Gethsemane, he didn't dijo, say, si es posible, pasa de mí esta copa. if it is possible, Yo no this cup through me. quisiera tomar esta copa. I don't want to take this Si es cup. posible, pasa de mí esta If copa. it's possible, pass Pero this no from me. se haga mi voluntad, But- sino la tuya. Let not be my will done, but your will. Y entonces Jesús entendió que el deseo del Padre, Jesus understood the Era desire que of the tomara la Father. copa. It was for him to take ¿por the qué? cup. Why? Porque vino un ángel del cielo y lo fortaleció Because an angel of heaven came para and que strengthened pasara him, por lo que tenía que so pasar. he can go through what he had Porque to era la go through, voluntad de Dios. because that was God's will. Entonces él pudo entender que la bendición y la salvación se iba a manifestar He was able to understand that the blessing no por lo que él quería o por lo que él sentía, was going to manifest, but not what he wanted sino or por felt, hacer lo que el Padre le estaba pidiendo hacer. but doing what the Father was Y asking him hacer to lo do. que el Padre te pide a veces es difícil And to do what the Father is asking you sometimes cuando is difficult. tratamos de entenderlo con una mente humana. When we try to understand it with a human Pero si mind, lo entendemos en nuestro espíritu, but if we understand it in vamos our a tomar las spirit, decisiones we're correctas. gonna Amén, make the dale un correct aplauso al decisions. Señor. Give a big applause to the Lord. El discernimiento nos ayuda a evitar, evitar el engaño, las trampas del enemigo. It helps us to avoid deception and the traps of the enemy. Nos permite identificar las trampas It del allow- enemigo allow us to identify the enemy's traps y tomar decisiones sabias que nos guíen a la vida eterna. and make wise decisions that will take us to eternal life. Nunca leyó en Efesios que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. You never read in Ephesians that the devil is like a roaring lion looking to who to El devour? diablo le pone trampas The devil puts para que traps caiga to en el you, pecado, so you can fall in para sin, que caiga en el engaño, so you can fall into the pero lie. puede ponerle muchas trampas si quiere. He can put many traps if he Pero wants, nosotros podemos discernir esas acechanzas del diablo. but we can discern those traps of No solamente devil. para evitarlas, sino también para combatirlas. not just to avoid it, but to go against El them. miércoles hablé algo muy claro, enseñé algo muy claro. I speak something very clearly on Wednesday, Que cuando no podemos discernir las acechanzas del that diablo, we cannot discern the traps of the devil. creemos que lo que está pasando son cosas, son casualidades o cosas naturales que estamos viviendo. We think that these are natural things that we are living. La enfermedad, los problemas en el The matrimonio, sickness, the problems in our marriage, las finanzas, los problemas en las the finanzas, problems in the finances, la situación espiritual que la iglesia está the viviendo, spiritual situation that the church is living, los hermanos que están faltando a la reunión, the brothers that are missing, los hermanos to que the han meeting, caído en debilidad, the brothers that had fallen y todo into the weakness, pensamos que es casualidad. and we just think that it just happened. Pero como no podemos discernir las acechanzas del enemigo, But because we cannot discern the problems of the enemy, no peleamos la buena batalla de la fe. we don't fight the good fight of faith. Tengo tanto que enseñar y tan poco tiempo. I have so much to teach and very little time. Ok, Malaquías capítulo 3, verso
13 al 18. Malachi chapter No se preocupe, 3, no voy a hablar de diezmos, ¿ok? verse 13 to 18. Mire lo que dice Malaquías 3, 13 al 18. Malachi 3. Vuestras palabras 13. contra mí, estaba hablando Dios a su pueblo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por 14. demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, 15. bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Verso 16. 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. 17. 17. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los pondré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice la palabra que había gente hablando cosas violentas, palabras violentas contra Dios. No lo dijo un profeta, lo está diciendo Dios. Están hablando cosas violentas contra mí, palabras violentas. The word says that they were speaking violent words against the Lord. ¿Cuáles? Le dijeron, ¿qué palabras violentas? They said, what violent words? Porque ustedes dicen, no sirve de nada servir a Dios. Because you said it's good for nothing to serve God. De nada sirve que nosotros nos guardemos, It's not good for us to serve que save our caminemos con temor de lives, Dios to walk in the fear of God, y que sirvamos a Dios. Eso no sirve de and for nada. us to serve God, that is good it's good for nothing. Y muchas veces es lo que escuchamos, es el diario, las diarias palabras que escuchamos en la congregación. And many times that's every time we ¿para hear qué that in servimos church. a Dios? Why should we No tiene serve ningún God? caso. It has nothing to go. Los impíos The people from the world, ni buscan a Dios, ni sirven a Dios, they don't seek or serve God, y ellos prosperan. and they do prosper. Tentaron a Dios y They escaparon. tempted God at En otras palabras, hacen lo malo In other words, they y do no pasa nada. they do evil and nothing Entonces happens. dice, esas son palabras violentas. So it says those are violent words. ¿Cuántas veces has hablado incorrectamente? How many times you have Y has spoken dicho, correctly, "Ay, ¿para qué sirvo a Dios? Eso no and you have said, why do I serve God? sirve de nada. That is good for nothing. Mejor es vivir y hacer las cosas que los impíos hacen. It's better to live and do what the people of the ¿Para world qué voy do. a la iglesia? Why should I go to church for? Ay, sábados y miércoles a la iglesia, ¿para Saturdays qué? and Wednesday to church for Para what? servir a Dios tengo que venir y prepararme. Es que no tiene ningún sentido. To serve God, I have to come and prepare. It has, Y lo it que has Dios no dice, sense. dice, yo estoy escuchando sus palabras. And what God says is, Y son palabras violentas contra mí. I'm listening to your words, and those are violent words Pero los que against me. temen a Dios hablaron a sus hermanos. But those that fear God spoke Dijeron, to no, their estás brothers, equivocado. and they said, no, you're No es wrong. correcto lo que estás hablando. It's not okay what you're speaking. Dios dice, de ellos, God says, yo he escrito un libro de memorias I have written a book of de memories todas sus palabras que han hablado correctamente. with all the words that they have spoken Pero escuche correctly. esto, dice, en el día que yo actúe, But listen, in the day that I will porque act, un día Dios va a actuar. because one day God Dice, will entonces act, ahí van a poder discernir entre el bueno y el malo. Diga el bueno y el malo. then you're going to be able to discern between Diga the wicked fuerte, and el righteous. bueno y el Say it malo. with me, the good and evil. Entre el que sirve y el que no sirve. Between the one that serves and the one that doesn't. Espero y pueda discernir la verdad y la palabra hoy. I hope that you can discern the word tonight. Dios está poniendo a los malos, God is putting the a los wicked que ones, perecerán the ones that are going y to die, sufrirán el castigo and de are going to Dios, suffer the punishment los of está God. poniendo como malos, He's putting them as pero wicked, los malos but the wicked son los ones que no sirven. are the ones that doesn't serve. Y los buenos And the righteous está ones poniendo that he que is son putting, los que sirven. that are the ones that serve. Y el problema es And the problem is que a veces los buenos that sometimes están escuchando a todos los que no sirven the righteous ones are listening to those that don't work. y por eso su corazón y su mente se And contaminan. that's why their heart and their mind gets corrupted. Pero hay un momento que Dios te va a pedir cuentas por esas palabras, And there is a time that God is going to ask you por la for those actitud de words, tu corazón for the attitude of your heart, y por tu falta de compromiso de servir a Dios. and for your lack
lack of commitment to serve Porque God. no puedes discernir que servir a Dios Because you cannot discern that serving no es God una opción. is not an option. Servir a Dios no es una opción. Serving God is not an option. Servir a Dios es un compromiso que nosotros adquirimos voluntariamente con Dios. Serving God is a compromise that we take willingly to serve God. Y cuando tú no sirves a And Dios, when you don't serve God, Dios te ve como un hombre, como una mujer perversos. God sees you as a wicked man or woman. Le doy sabiduría de Dios. I'll give you wisdom of God. ¿Sabe por qué Dios te ve como un hombre perverso o una mujer perversa cuando no sirves? You know why God sees you as a wicked man or woman when you don't Porque serve? dice, ¿qué hay en tu corazón? Because He tells you what's in your heart. Yo te salvé, I saved you. yo te bendigo, I blessed you. yo guardo tu vida. I kept your life. Mi ángel acampa a tu My alrededor. angel is around Yo te you. prospero. I prosper you. ¿Por qué eres tan mezquino y no quieres servirme? How come you don't want to Y serve me? encima te quejas And on top of that, you complain porque pido que me sirvas. because I'm asking you to serve. Por eso Dios les llama malos. That's why God calls them wicked. Uy, qué callados están. How quiet. Le tengo que enseñar la palabra de Dios para que aprenda a discernir entre lo que es correcto y incorrecto. I have to teach you the word of God so you can learn what is correct Porque and what un is not. día Dios le va a pedir cuentas de todo lo que le ha entregado. Because one day God is going to ask you for counsel for everything that you have done. Amén. Amen. ¿Me da 5 minutos más? Would you ¿Sí? give me 5 more minutes? ¿Puede aguantar 5 minutos más? Can you last 5 more minutes? ¿Sí? Yes. Porque si no puede aguantar 5, 10 minutos más, 20 minutos más, Because if you cannot last 5, 10, or 20 more minutes, usted está muy perdido en su discernimiento. then you're very lost in your Porque discernment. usted se puede aventar un partido de 2 horas Because sin you- hablar y sin quitar los ojos de la televisión. Because you can watch a football game for 2 hours without Usted puede moving your eyes from pasarse the TV. 4 horas de compras y no se queja You can y spend no 4 está cansado. hours shopping and you don't complain and you're not tired. ¿Sabe que Pablo, el apóstol Pablo, estaba predicando, comenzó a predicar en la tarde You know, Apostle Paul started preaching y in the se extendió afternoon, en la predicación hasta la and he medianoche? extended himself to midnight. Cuente las horas. Count the hours. Predicó tanto que había un joven que estaba sentado en el tercer piso, imagínese, allá arriba. He preached so much that there was a young Lo man estaba- sitting in lo the third estaba floor. escuchando. He was listening to him. Y como Pablo predicaba muy largo, And because Paul was preaching el joven so se long, durmió, the young man fell se cayó asleep. del tercer piso. He fell from the third y floor se murió. and he died. ¿Qué cree que hizo Pablo? Guess what do you think Lo Paul miró, did? He vio a looked la at him. gente, He saw the people. Oró por él, He prayed lo for him. resucitó He y le resurrected dijo, him. vuélvete a sentar And he porque said, todavía no termino. Go back, sit Eso dice la again Biblia. because I'm not done. That's what the Bible Y says. usted se queja. And you complain. Usted no conoce a mi pastor. You don't know my pastor. Primera de Reyes capítulo 3, verso 3 al 13. First Kings chapter 3 verse 5 Lo to voy a 13. parafrasear para ser breve. I'm going to paraphrase it to be short. David muere, el rey David muere. King David dies. Y entonces su hijo Salomón es sentado como rey en el trono. His son Solomon is sitting in the throne as a king. Pero su padre David dejó la vara muy alta, And his father David lived the measurement very porque high. era un hombre que amaba a Dios, lo seguía Because he was a man that loved y el God and reino he fue followed him. próspero And the kingdom was y sometió a prosperous. todos los enemigos de Dios, And he submitted all the porque enemies Dios of God. estaba con él. Because God was with him. Entonces Salomón, So Solomon, Dios habla y le dice, ¿qué quieres que te dé? God speak to him and ask him, what is Y hay it that you algo want me to que give you? Salomón le pide. And there's something that Solomon Y le asked dice, for. da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo To give an understanding heart for your y para to discern- discernir entre lo bueno y lo malo. to discern between good and evil. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? But who can rule these great people of yours? Salomón le dijo, todo lo que te pido es discernimiento, Everything that I'm asking you poder for is entender lo discernment, que es bueno, lo que es malo, to be able to understand what's lo good que and es what is correcto e evil, incorrecto. what is correct and incorrect. Porque me has puesto como rey Because you have put me as king, y el pueblo es muy grande. and the people is No the, sé qué hacer, people of yours. I don't know what no to do. sé qué decisiones I tomar. don't know what decisions to make. Y le dijo, dame discernimiento. He said, give me discernment. Y dice la palabra que le agradó a Dios. And the word says that this Porque pleased God. él no pidió
pidió riquezas, because he didn't ask for riches. ni pidió vivir muchos días. He didn't ask for long life. Le pidió discernimiento para poder servir a Dios y servir a su pueblo He asked for discernment to be able to serve his people y and serve hacerlo God correctamente. and do it correctly. Y dice la palabra que a Dios le agradó lo que le pidió. And the word says that God got pleased with what he asked. Y dice que le dio ese discernimiento. And God gave him the Y discernment. le dio tal sabiduría And he gave him such que nunca wisdom. hubo un hombre como él, antes que él, ni después de él. There was no other man before or after him. Y dice la palabra que también le dio las riquezas y gloria. The word says that God gave him also the ¿Por riches qué? and glory. Why? Porque pidió discernimiento. Because he asked for Y discernment. con el discernimiento And with vino the la discernment, sabiduría de Dios. Wisdom of God came. Entonces mucha gente quiere prosperar y quiere riquezas, Many people want to prosper and want riches, pero no tiene el discernimiento. but they don't have the discernment. Y lo que nosotros tenemos que orar y pedirle a Dios And what we have to pray and ask es to poder God discernir en nuestro corazón is to be able to discern in our hearts. y que Dios nos dé un corazón entendido And God can give us an understanding para poder heart entender to be able to cuál es la understand voluntad de Dios. what is the will of God. Termino Salmo 14, verso 2 al 4. Alan, ¿me ayudas, por favor? Psalms 14 verse 2 to 4. No voy a terminar, pero si tú tocas, ellos creen que voy a terminar. I'm not done yet. No, but ya if you termino. say, they think I'm going to be done. ¿Sabe por qué estoy predicando y enseñando esto a profundidad? You know why I'm teaching and preaching this deeply? Porque Dios me ha advertido en el corazón de un peligro muy fuerte que su pueblo está pasando. Because God has warned me for a Que hay acechanzas que la iglesia está pasando. There are dangers that the church is Y hay going muchos through. problemas familiares y económicos que están pasando. And there is Y no saben distinguir cuál es el problema. many different dangers in the marriages and in the families. that Salmo they don't know what 14, to- verso what 2 to do. dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busque a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Escuche esto. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Este es el peligro que Dios me ha hablado. This is the danger that God was speaking to me Que a su about. pueblo le está faltando discernimiento. That his people Ponga is lacking atención, discernment. termino. A su pueblo le falta discernimiento. His people is lacking discernment. ¿Por qué? Why? Porque no caminan en santidad Because they don't walk in y holiness. no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. And they cannot discern between good and evil. Pero dice, están devorando a mi pueblo And it says they devouring my como people. si comieran pan. Like if they're eating bread. Es decir, el diablo está causando estragos en las familias. I mean, the people. Escúcheme bien, por favor. The devil is destroying El families. diablo está causando estragos en las The familias devil is causing y problems está in the provocando families. muchos problemas en la iglesia And it's provoking a lot of problems y in está the church. diezmando la And congregación. it's tying the congregation. Y el problema es que no hay quien invoque a Dios And the problem is nobody can call out porque God no entienden because they don't understand lo que espiritualmente está what pasando. spiritually is happening. No entienden They don't understand que el enemigo está causando that problemas. the enemy is causing no hace problems nada. and they don't do anything. Pastor, el diablo se metió y tengo problemas y esto y aquello. Pastor, the devil came in and did this and I have ¿Y dónde problems. está la autoridad que Jesús te dio? And where is the authority that God Porque gave Él te you? dio autoridad para hollar serpientes y Because escorpiones he gave you authority y to sobre kill toda fuerza del scorpions enemigo y nada te and dañará. every force of the enemy and nothing's going to harm you. Pero el diablo está actuando y tú no haces nada. And the devil is acting and you're not doing anything. No tomas autoridad, You don't take authority. no atas ese demonio You don't bow that de demon depresión, of depression, de suicidio, of suicide, de promiscuidad. of promiscuity. Lo tienes que atar y echarlo You fuera. need to bow that and cast it Pero out. como no disiernes lo que está pasando, Because you don't discern what's happening. estás dormido You are espiritualmente asleep y el spiritually. diablo está consumiendo todo lo que Dios te ha dado. And the devil is consuming everything that God O gave sea, you.
Muchos de los problemas que la iglesia está viviendo y que estamos pasando Many of the problems that the church is having and es we are porque going through le abrimos la puerta al enemigo is because we open the door to the enemy y le damos lugar al diablo and we give space con to las the cosas enemy que estamos haciendo, with the things that we are doing, con las cosas que hablamos, with the things that we speak, cómo nos comportamos, The- y no entiendes the way we behave, and que you don't eso está understand destruyendo, that is tu destroying familia, your family. que está atrasando los tiempos de Dios para tu vida. That is back in the times of God for your Dice, life. no hay quien entienda There's no one that can y no hay understand, quien busque a Dios. and there's no one to seek God. El problema de la falta de The discernimiento problem of the lack of discernment es que no es que el enemigo ataque, el enemigo no puede hacerte nada. is that the enemy can attack. Las He can't do puertas anything del to you. Hades no prevalecerán contra la The iglesia. doors of Hades cannot prevail against the church. No hay arma forjada que pueda levantarse contra los escogidos de Dios. There's no weapon that can be raised against the No hay children nada que of pueda God. hacerte. There's nothing He can do Pero to el you. problema es que te está causando daño The problem is that He's causing you por las damage, cosas incorrectas que estás haciendo But y you- no te das cuenta. incorrect things that you're doing, and you Y no cannot tell. reprendes. You don't rebuke Y no it, tomas and autoridad. you don't take authority. Entonces tienes que buscar a Dios So you have to seek para God que venga ese so discernimiento. that discernment can come. Entonces tenemos que ejercitarnos We espiritualmente. have to exercise El ourselves discernimiento spiritually. viene cuando crecemos en la palabra de Dios y en el estudio de la palabra. Discernment comes when we grow ourselves into the scripture. Cuando pasamos tiempo de oración, When we spend time on tiempo prayer, de intimidad con el Señor. time of intimacy with God. Y cuando nos preguntamos, a ver, quiero darle algo práctico I want to give you something para que usted practical lo haga en su vida. so you can do it in your life. Cuando usted tiene un problema, When you have a una problem, situación, a situation, no puede ser ligero y hacer cualquier cosa. you can't be lightly and just do anything. Si usted no tiene paz en su corazón, no tome If decisiones. you don't have peace in your heart, don't No make haga any decision. nada. Don't do anything. No se sienta presionado por la situación. Don't feel pressure by the situation. Tiene que preguntarse, You have to ask yourself, ¿cuál es la voluntad de Dios en este asunto? what's the will of God in this Orar subject? a Dios, Pray to God. ir a su palabra Go to the Word y pedirle al Señor, Señor, dame un corazón entendido como Salomón. and ask God to Dame give un you corazón understanding heart like entendido. Solomon. Give me an Y Dios te va a dar understanding la heart. sabiduría And para God is- tomar la decisión correcta. God is going to give you the wisdom to make Pero the si correct tú no decision. buscas a Dios, But if you don't seek God, siempre vas a cometer errores. you're always going to make mistakes. Entonces te puede aconsejar quien sea Anybody can give y you no an sales advice del problema. and you don't get out of the problem. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? So what Tengo do I una do? situación financiera. I have a financial ¿Qué situation. dice la palabra de Dios? What does the Word of God say? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? What's the will of God for my Señor, life? revélame tu voluntad. God revealed me your Y will. después que te lo revela, And after He reveals haz it to lo you, que Dios te está diciendo do que hagas. what God is asking Y te you vas to a do. dar cuenta cómo tu vida va a cambiar. And you're going to see how your life is going to Tu change. vida no va a cambiar por venir a la Your iglesia. life is not going to change because Si you te come to dijeron, ven a la church. iglesia, tu vida va a cambiar, te engañaron. If they told you come to church and your life is Te going to change, vendieron they lied to you. un evangelio corrompido They o sold you a corrupto. corrupted gospel. Si tú quieres que tu vida If cambie, you want your life no es to venir a change, la iglesia it's solamente, not just to come to church. es hacer lo que Dios te está It's diciendo to do what God is telling you y to que, do. y que lo hagas constantemente todos los días. And for you to do it constantly Cada every decisión day. que tú tomes, Every decision that you y make, entonces te vas a ejercitar. and then you're gonna exert. Y entonces cada vez Work va a at ser más yourself. fácil tomar decisiones correctas. And every time it's gonna be easier to make the Que correct cuando viene decision. un problema, escuchas la voz del Espíritu Santo When a problem comes, you can hear the que voice of te the Holy lleva a la Spirit Escritura, te recuerda la palabra that de Dios. takes you to the scripture to Te remind you recuerda the word lo of que el God. pastor predicó hace 4 años, Reminds you what the pastor lo preached que 4 years leíste ago, hace 5. what you read 5 years ago. Pero cuando tú pides consejo a Dios, But when you ask advice to Él te God, lo recuerda He reminds para it que to you tomes la decisión so correcta. you can make the correct Eso es decision. discernimiento. That is discernment. Eso es sabiduría de That Dios. is wisdom of God. Eso es lo que te lleva a prosperar. That's what takes you Lo to que te prosper, lleva a la restauración What en takes tu you familia. to restoration Tu in your familia family. tu matrimonio no va a ser restaurado Your marriage is not going to be restored porque seas una religiosa, un religioso viniendo a la because you're iglesia. a religious person coming to Tienes church. que venir a la iglesia porque es la voluntad de You Dios. have to come to church because it's the will of God. Pero tu matrimonio va a ser restaurado But your marriage is going to be restored porque aplique los principios de Dios. because you apply the principles of Porque God. cierres tu boca cuando quieres gritar. And for you to shut your mouth when you Porque want to hables scream. palabras de gracia And you can speak words of y grace. no maldigas en tu And matrimonio. you don't curse in your marriage. Amén. Amen? Amén. Amen? Póngase de pie en esta noche. Let's stand up tonight.